A continuación, Me da gusto saludarles. Estamos viviendo en este mes de septiembre, un mes muy hermoso, donde celebramos nuestra independencia. Tenemos que ser muy claros, eso es lo que celebramos en este mes. La libertad que Jesús nos ha dado, esa la festejamos todos los días del año, cada momento tenemos que acordarnos de eso. Pero este mes de septiembre está enfocado a nuestra patria, a nuestro México querido. Y damos gracias a Dios que nos ha permitido nacer en esta nación, ser mexicanos. Estamos contentos de ser mexicanos. Pero también le damos gracias a Dios porque somos cristianos, somos hijos de Dios. Y es la razón por la que esta mañana estamos listos para celebrar a Dios. Yo les recuerdo que no olviden de honrar a Dios con todo lo que Él les da, porque Dios es muy bueno, Dios es fiel a todas sus promesas. Esta semana tuve la oportunidad de ver a Hetzek y a Mario, su esposo, y platicar unos minutos con ellos, y me dio mucho gusto oírles decir que en este tiempo, cuando pareciera que todo está tan difícil, y que no habría ventas, que no habría una bendición en su trabajo, ellos están sorprendidos como Dios les ha bendecido, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. Entonces, todos nosotros tenemos que recordarlo y tenemos que honrar a Dios con todo lo que Él nos ha dado. No olviden hacerlo. Y les recuerdo también que deben estar listos en la semana para participar de la enseñanza de la palabra de Dios, el tiempo de oración. Hermanos, nosotros como iglesia nos seguimos congregando de una manera diferente ahora. No estamos en nuestro auditorio, ¿verdad?, en Estanislao Rojas número 7, pero nos congregamos el domingo y durante la semana en una hora, ¿verdad?, específica, para darle gloria a Dios y para ser instruidos en su palabra. Esta mañana Dios tiene un mensaje para ti a través de nuestro pastor. Abre tu corazón a la palabra. Dios quiere bendecirte. Así que Dios los bendiga. Me da mucho gusto poder enviar este saludo y recordarles siempre que Dios nos ama, pero que Él está esperando que nosotros le amemos a Él con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo nuestro entendimiento. Vivo para adorar, vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte. Vivo para
digno de recibir el honor por los siglos de los siglos. Jesucristo, el eterno. Jesucristo, el eterno. Que aquí estoy adorándote, lo que soy, te adoraré en espíritu y
Señor, tú has sido nuestro refugio en todas las generaciones. Este es el testimonio que el pueblo de Dios y la iglesia de Jesucristo debemos dar todos los días de nuestra vida. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios ha sido nuestro refugio. Él nos ha guardado, Él nos ha sustentado, Él nos ha dado la vida y Él nos permite estar este día vivos y estar con la decisión en nuestro corazón de alabarle, de bendecirle y de escuchar su palabra. Sean todos bienvenidos a la palabra de Dios. Es el deseo de mi corazón que esa palabra poderosa de Dios pueda fluir y pueda llegar hasta sus corazones para generar cambios, para transformaciones que Dios espera de cada uno de nosotros, que somos oidores de su palabra, pero Jesucristo dijo que también seamos hacedores de la misma. Dios ha sostenido, ha sustentado y ha cuidado a su pueblo generación tras generación. En todos los tiempos, en la Escritura, en la palabra de Dios, vemos la mano poderosa de nuestro Dios sosteniéndonos, guardándonos, cuidándonos y manteniéndonos hasta estos tiempos que estamos viviendo. Quiero ir a la Biblia y usar 3 referencias para acentuar este cuidado de Dios, para predicarles sobre la misericordia de Dios derramada cada día sobre cada uno de nosotros. Me quiero referir en el Antiguo Testamento a un hombre, a un héroe de la fe y a un hombre que en reiteradas ocasiones los predicadores utilizamos para predicar un mensaje de fe, para dejar un mensaje de convicción firme en lo que Dios nos demanda hacer. Y me refiero a la vida de Noé. Podríamos definir la vida de Noé con muchos calificativos, pero uno de ellos que está muy acorde a lo que hoy quiero compartirles y dejar este mensaje en sus corazones es que Noé vivió por fe y no por vista. Noé vivió por fe y no por vista. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis, en el capítulo 7, que Dios le dio instrucciones muy precisas a Noé, que construyera un arca, le dio dimensiones, le dio además el material, la forma y todo lo que Noé necesitaba. Dios le da entonces las instrucciones a Noé, pero también no solamente de edificar un arca, sino de resguardar toda clase de animales. Y estas 2 tareas parecen bastante grandes, bastante difíciles, bastante, podríamos decir, titánicas y a veces alguna de ellas hasta como imposible de cumplir. Cuando Dios le dice a Noé que resguardara toda clase de animales, lo especifica en el libro de Génesis capítulo 7, le da instrucciones que de los animales limpios debería guardar tantos números de parejas y de los otros animales solamente una pareja. Así que pensemos en la gran cantidad de animales que Noé tenía que guardar e introducirlos a esa arca que Dios le había indicado que construyera. Pero no solamente era construir el arca, traer a todos los animales, sino también Dios le dejó una tarea a Noé, que esta tarea cobra una importancia ahora para nosotros vigente y que deberíamos aprender también de Noé. Noé solamente no se ocupó de meter a todos los animales que Dios le pidió que lo hiciera, también Noé puso cuidado en su familia. Porque hubiera sido trágico para Noé
hacer el arca, resguardar todos los animales y que su familia no estuviera ahí en esa cita divina. Pero Noé también, en esta historia que nos narra la Escritura, se preocupó por los suyos y tuvo el cuidado de que sus hijos estuvieran con él, juntamente con su esposa. Esto es que Noé puso especial cuidado en su familia. Y esto para nosotros es una lección de mucha importancia en este tiempo. Necesitamos poner atención en nuestra familia, porque en este mundo que vivimos, en un mundo gobernado, no por la fe, no por los preceptos divinos, sino por otras filosofías y enseñanzas, necesitamos vivir por fe y no por vista. Así que Noé tuvo que esperar ese tiempo en el cual Dios le dijo que construyera el arca y esperar el momento en que Dios diera la instrucción para que todos los animales pudieran entrar. Así que llegó el momento y cuando todos estuvieron listos, Noé, su familia y aún todos los animales entraron al arca y la Biblia dice que empezó un gran diluvio. 40 días de una lluvia intensa, la Biblia lo describe. Así que el agua empezó a subir de nivel porque también hubo otro efecto, no solamente una lluvia, sino también todos los manantiales y todo donde hay resguardada agua en la tierra empezó a emerger y esto se convirtió en algo universal, un diluvio universal. Y Noé estuvo en el arca con todos los animales que Dios le pidió que metiera al arca, con su familia, ahí estuvieron. Y el tiempo de espera de Noé, al estar ahí en el arca, la Biblia nos señala que fue exactamente 1 año con 12 días. Todo ese tiempo Noé estuvo dentro del arca. Todo ese tiempo los animales estuvieron dentro del arca. 1 año con 12 días. Esto es bastante tiempo. Ahora veamos por qué. Cuando me refiero a Noé, en este mensaje que les estoy entregando, estoy hablando de vivir por fe y no por vista. Y Noé es un hombre que así, como dije hace un momento, lo podríamos describir. Pero la fe tiene varios rostros, la fe tiene varios ángulos que nosotros como cristianos podemos mirar. Y uno de esos ángulos, uno de esos rostros es que la fe también es administración correcta de los recursos que Dios nos da. Esto parece un poco contradictorio, pero escúchenme bien. La fe también es una administración correcta de los recursos que Dios nos da, de los recursos que Dios nos provee. Veamos por qué. En la vida de Noé, Noé se preparó porque Dios le dio las instrucciones. Así que Noé tuvo que hacer preparativos y llevar víveres para todos los animales, porque estuvieron ahí 1 año con 12 días. Noé tuvo que prepararse y tener todos los víveres para una familia, para su familia, 8 personas en total. Cuando nosotros empezamos a pensar en estas dimensiones, nos vamos a dar cuenta que sí, Noé es un hombre de fe. Noé es un hombre que anda viviendo por fe y no por vista. Pero Noé también nos enseña que la fe es administración correcta de los recursos que Dios nos provee. Noé tuvo que preparar todos los víveres para alimentar a los animales y todos los víveres para alimentar a su familia, 8 integrantes en total.
Y de manera, pues para satisfacer una inquietud que me resultó al estar preparando este mensaje, hay muchísimos animales que van a entrar al arca. Pero me puse a pensar en uno de ellos porque así he escuchado que las personas que tienen caballos dicen que los caballos comen mucho. Entonces me puse a investigar algo sobre los caballos. Y resulta que encontré que un caballo aproximadamente come 75 kilos de hierba al día. Comen mucho. 75 kilos de hierba al día. Y la pareja del caballo, es decir, la yegua, pues por consiguiente también en un promedio. Entonces estamos hablando de 150 kilos de hierba al día. Si hacemos las multiplicaciones y las sumas y vemos todo esto, se sale de nuestro control. De pensar toda la alimentación y los víveres para los animales. Pero luego también cuando pensamos de las personas y dentro de las familias sabemos que hay etapas, hay edades en el desarrollo de los hijos en que comen bastante. Y algunos, bueno, no es solamente una etapa, parece que toda la vida así ya se caracterizan por ser de muy buen comer, de bastante, de tener provisión suficiente. Es impresionante cómo pues las familias numerosas y las familias que tienen hijos que están en ese desarrollo, serán ustedes testigos de que van al refrigerador y al rato, dentro de unas horas van y parece que algo sucedió, al siguiente día parece que todo se acabó. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque dentro del arca tuvo que haber víveres para satisfacer las necesidades de los animales y de la familia de Noé. Y cuando nosotros vemos este cuadro y conectamos con el mensaje que estoy entregándoles ahora mismo, que es viviendo por fe y no por vista, y aprendiendo de la vida de Noé, que Noé, así lo definimos y lo caracterizamos como un hombre que vive por fe y no por vista, porque le obedeció a Dios, le creyó a Dios. Pero todos los recursos que Noé tenía dentro del arca fueron administrados de una manera correcta. Y esta es una lección para nosotros, porque el mundo de la fe también es la administración correcta de los recursos que Dios nos da. Suena un tanto raro quizá esto, pero la fe también es administración correcta de los recursos que Dios nos provee. Dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Y aquí quiero entrar un poco más en pensar y en suponerme que la comida para todos los animales por más de un año con 12 días específicamente, y eso lo podemos encontrar ahí en la Biblia, ahí podemos saber que fue un año con esos 12 días. Pero todo ese tiempo se necesitaría muchísima comida para ello. Pero yo estoy pensando que el Dios Todopoderoso que da las instrucciones a su siervo Noé y que tiene en control todas las cosas porque Él es soberano, nuestro Dios es soberano, quiero pensar que para Dios, así dice la Biblia, no hay nada imposible. Quiero declarar que para Dios no hay nada imposible. Quiero vivir creyendo que para Dios no hay nada imposible. Entonces, si el arca no daba para almacenar toda la gran cantidad de alimento que se necesitaba para nutrir y satisfacer el hambre de todos estos animales, quiero pensar que hubo milagros.
Quiero pensar que hubo multiplicación, porque para Dios no hay nada imposible. Pero el punto que quiero yo señalar aquí en este momento y traer este mensaje a sus corazones es que la fe, eso Dios lo puso fuertemente en mi corazón. La fe es administración correcta de los recursos que Él nos da. Y Él se encargará de lo demás. Si esos recursos que Dios nos da no son suficientes para satisfacer las necesidades, Dios obrará multiplicación, Dios obrará lo que sea. Pero si Dios lo ha dicho, alcanzará y no escaseará. Y la comida dentro del arca alcanzó para 1 año con 12 días y no escaseó. La comida para Noé y su familia alcanzó para 1 año con 12 días y la Biblia no registra que hayan salido desnutridos o que hayan muerto por falta de comida. Dios los sustentó en el arca. ¿Cómo? Dios es soberano. Y ese es parte del mensaje. Viviendo por fe y no por vista. Porque si Noé hubiera hecho los cálculos, así como yo acabo de hacer solamente por un caballo, ¿cuánto come en promedio un caballo por día? ¿Se acuerdan? 75 kilos en promedio de hierba al día. Si Noé hubiera hecho cálculos y le hubiera pedido a sus hijos ahí, vamos a hacer cálculos, son 75 kilos de hierba por día por un caballo, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar, así que tenemos que almacenar muchísimo más. Y estoy hablando de un solo ejemplo. ¿Cuántos animales más? Noé también, como un hombre de fe, pero como un hombre con una administración, con un espíritu de administración bastante interesante, porque fue un hombre con esa capacidad administrativa, tuvo que pensar también en su familia. Pero escúchame, por más expertos que seamos en la administración y más previsiones que hagamos, no podríamos satisfacer todo con esa capacidad administrativa. Tenemos que voltear nuestra vista, nuestros ojos y todo nuestro ser al Dios Todopoderoso, al Dios de lo imposible, al Dios que está por encima de la capacidad administrativa de cualquier ser humano, a ese Dios que obra milagros, que opera en lo sobrenatural. Y Noé así vivió, le creyó a Dios. Por eso es Noé un hombre que vive por fe y no por vista. Pero otra lección que también podemos aprender de las muchas más que hay en la vida de Noé y en ese tiempo que estuvieron ahí 1 año con 12 días y la convivencia y todo lo que conlleva a estar ahí en un arca. Noé permaneció en el arca hasta que tuvo una señal para salir de ella. Esto también debe enseñarnos a nosotros cómo Noé era un hombre altamente responsable. No solo tenía una capacidad administrativa impresionante, sino también era un hombre de fe, por supuesto, pero también era un hombre que oía la voz de Dios y un hombre obediente a la voz de Dios. ¿Cuál es el siguiente paso que debemos dar en cada una de nuestras familias? Oír la voz del Espíritu. Dios tiene una voz y un diseño especial para cada familia, para cada vida, para cada persona. Y mientras transitamos por este mundo, atravesando cualquier circunstancia, cualquier situación que estemos cruzando en esta vida, necesitamos agudizar nuestros oídos, nuestro corazón, nuestro espíritu a la voz del Espíritu Santo para dar el siguiente paso. La Biblia señala que cuando el diluvio, la lluvia terminó, se levantaron las compuertas, la tapa del arca y pudieron ver y pudieron visualizar, pero Noé no siguió por la vista, porque Noé no andaba por vista, sino por fe.
Dice el capítulo 8 de Génesis y en el verso 12, ustedes pueden buscar eso para constatarlo. Génesis 8:12 dice que Noé envió una paloma. Previamente había enviado un cuervo, luego envió una paloma, la paloma fue, regresó, y así Noé estaba esperando la señal de Dios para poder salir del arca. Y cuando envió la paloma, según Génesis 8:12, y la paloma ya no regresó, Noé tuvo la señal de salir del arca, de abrir las puertas y que todos los animales pudieran salir y que su familia pudiera salir, porque era el tiempo, era la estación, era la etapa, era el momento de Dios. Y es importante que nosotros como familias oigamos la voz de Dios. En la administración de los recursos que Dios nos ha dado, escuchemos la voz del Espíritu y no tomemos decisiones por lo que vemos, sino por el Espíritu Santo guiando nuestra vida y gobernándonos. Escucha este mensaje, Iglesia del Señor, porque Dios quiere enseñarnos a vivir en el mundo de la fe. Y como ahora mismo lo estoy predicando y enseñando, la fe también es administración correcta de los recursos que Dios nos provee. Todo esto marca las pautas, la dirección del Espíritu Santo sobre nuestra vida. La vida de estos hombres, de Noé que estamos hablando ahora específicamente, también debe marcar pautas y puntos importantes de referencia para que nosotros caminemos y nos movamos y nos desarrollemos en el mundo de la fe. Quiero mencionar a otro hombre que también se caracteriza por ser un hombre de fe. Me refiero al profeta Elías. Y cuando hablamos de Elías, sí, es un profeta poderoso, con muchísimas cualidades y características de un hombre de Dios, dignas de imitar. Pero también hay una parte en la vida de Elías que nos enseña a vivir en el mundo de la fe y no de la vista. Si nos referimos a Elías, también le podríamos poner el calificativo de un hombre que fue sustentado de una manera sobrenatural en una etapa de la vida. Un profeta poderoso. Dice la Escritura en el libro de Santiago, en el capítulo 5 y en el verso 17, voy a leer para ustedes en una versión que se llama La Palabra, versión hispanoamericana. Es interesante, por eso se los comparto. Dice: ahí tienen a Elías, un ser humano como nosotros, oró fervientemente para que no lloviese, y durante 3 años y 6 meses no cayó una gota de agua sobre la tierra. No llovió durante 3 años y medio. Elías oró. Es una oración bastante rara, bastante difícil como de entender, ¿no? Porque está orando porque no llueva. Y oró, como dice aquí Santiago 5:17, y Dios escuchó esa oración. 3 años y medio, dice la Biblia, que no llovió. Y en ese ínter, cuando no hay lluvia en 3 años y medio, por consecuencia, la tierra no va a producir. No va a haber producto de la tierra. Quizá lo que ya estaba ahí, pues dio en ese momento, en ese primer año, en esos primeros meses, en esos primeros tiempos de la sequía. Pero 3 años y medio nos lleva a pensar en serios problemas de abastecimiento, en serios problemas de hambre. Y la Biblia sí registra tiempos de hambre, no solo en el Antiguo Testamento,
También la Biblia registra tiempos de hambre en los tiempos futuros, en los momentos y tiempos apocalípticos. Y nosotros en este tiempo podemos atestiguar que hay hambre en la tierra. En algunas regiones hay países, comunidades, pueblos que están sufriendo por el hambre, están padeciendo. Hay fotografías, hay imágenes, hay videos desgarradores, especialmente viendo a los niños y a las personas consumiéndose, porque no hay comida, porque no hay alimentos. 3 años y medio de sequía produjo hambre, produjo escasez, trajo problemas. Pero nos hemos puesto a pensar, se han puesto a pensar, ¿qué hizo Elías durante esos 3 años y medio? ¿Cómo fue sustentado? ¿Cuáles fueron las instrucciones de Dios para Elías? Y saben que Dios da instrucciones precisas. Dios le dio instrucciones precisas a Noé, Dios le dio instrucciones precisas a Elías. Leo para ustedes, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 3 y 4. Dice así: vete al oriente y escóndete junto al arroyo del Kerit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he dado orden que te lleven comida. Porque yo les he ordenado que te lleven comida. Así que vemos este cuadro del profeta poderoso de Dios, del profeta que vive por fe y no por vista. Escucha las instrucciones de Dios y las sigue al pie de la letra. Y ahí va. Se va al oriente, se esconde allá en el arroyo del Kerit y ahí espera en el arroyo porque tenía agua para abastecerse de ese vital líquido. Pero la comida. La Biblia dice que Dios utilizó un recurso que se sale de cualquier pensamiento humano, que así se podría resolver un problema real. Y para algunos, de manera escéptica, al leer este pasaje en la Biblia, se resisten a creer que las aves pudieran venir a alimentar a Elías. Pero precisamente aquí está el mundo de la fe. Cuando vivimos por fe y no por vista, vamos a entrar en un universo y en un mundo de lo sobrenatural, de lo imposible haciéndose posible. Y este es el Dios que tenemos, que predicamos y al cual servimos y amamos con todo nuestro corazón. El Dios de lo imposible. Elías se fue a ese arroyo y dice la Escritura que los cuervos en la mañana y en la tarde le llevaban pan y carne. Así estuvo sustentado Elías. Luego la Biblia es muy específica y refiere que el arroyo se secó. Y entonces Elías tuvo que seguir la dirección de Dios para que fuera sostenido de una manera milagrosa. Iglesia, familias, no sabemos los tiempos que se avecinen. Los economistas presagian, señalan que vienen tiempos económicos muy difíciles para nuestra nación. Y bueno, hablando del mundo entero, pero hablando de nuestra nación, por todo este asunto de la pandemia que paralizó muchas cosas y que apenas la economía empieza como que otra vez a gestarse y a moverse, pero presagian tiempos difíciles. Pero ¿qué decir? La Biblia, la palabra de Dios, también nos advierte que vendrán tiempos difíciles. Y esto no es para asustarnos, sino esto es para que nos volvamos a Dios con todo el corazón
y forjemos en nosotros el ser hombres y mujeres que vivimos por la fe y no por la vista. Elías fue sustentado de una manera sobrenatural. Y yo te predico, iglesia, en este momento, Dios ha sido nuestro refugio a lo largo de todas las generaciones. Dios nos ha sustentado a sus siervos, a su pueblo, a través de distintos tiempos y condiciones. Porque la Biblia dice, 2 de Corintios 5:7, porque vivimos por la fe, no por la vista. Condiciones distintas las de Noé y la de Elías. Pero Dios los sustentó a ambos. Y Dios, el Todopoderoso, sigue teniendo misericordia de nosotros y amándonos. ¿Dónde debe estar nuestra confianza? ¿Cómo debemos vivir en cualquier tiempo, pero en estos que estamos viviendo ahora? Creyéndole a Dios y oyendo la voz del Espíritu de Dios y siguiendo las instrucciones específicas que Dios nos da, porque Dios nos enseña en su palabra instrucciones específicas para toda ocasión, para todo problema, para toda situación, para toda circunstancia, para toda nacionalidad. Dios en su palabra nos entrega instrucciones específicas. Por eso es el manual que nosotros debemos vivir cada día. Y finalmente quiero hablarles de otro hombre, de otra etapa, de otro tiempo. Y quiero referirme ahora a un profeta también del Antiguo Testamento llamado Habacuc. Y a Habacuc podríamos calificarlo, sí, también fue un hombre que vivió por fe y no por vista, pero a Habacuc también podríamos calificarlo como un hombre que sabe vivir cuando no hay producción en la tierra. Dios está tratando con el pueblo de Judá a través del mensaje de Habacuc. El pueblo de Judá se había vuelto a dioses paganos y le había dado la espalda al Dios Todopoderoso. El pueblo de Judá vivía un tiempo de profunda necesidad. Y viene la voz profética de este hombre llamado Habacuc, y Habacuc ora a Dios por misericordia. Interesante la profecía de Habacuc, 3 capítulos solamente, por eso es llamado uno de los profetas menores, pero en estos 3 capítulos hay una riqueza de revelación para ti y para mí, para volvernos a Dios, pero también para vivir en la fe y no por la vista. Déjenme leerles Habacuc capítulo 3, versículo 2. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. Escuchen a Habacuc. He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Y Habacuc nos presenta en el capítulo 3, en el verso 17, un cuadro que puede ser desgarrador y desolador. Habacuc 3, 17 y 18 dice: aunque todavía no florece la higuera, ni hay uvas en los viñedos, ni hay tampoco aceituna en los olivos, ni los campos han retenido sus cosechas, aunque no hay ovejas en los rediles, ni vacas en los corrales. Yo me alegro en ti, Señor.
Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Este es un mensaje de esperanza. Este es un mensaje muy valiente. Este es un mensaje para que tú y yo vivamos por fe y no por vista. Confiar en los planes de nuestro Dios soberano, haciendo frente a los días difíciles que vivimos. Confiando en los planes del Dios todopoderoso, del Dios soberano, haciendo frente a los tiempos difíciles que vivimos y no sabemos cómo vendrán los tiempos el día de mañana. Pero lo que sí sabemos y lo que sí te predico en esta hora, esto lo sabemos por la fe y no por vista. Que Dios sustenta a su pueblo y que Dios no abandona en su misericordia a sus hijos. Habacuc describe entonces una condición terrible, desoladora. No hay en los campos cosechas, las uvas, los viñedos no están produciendo uvas. No hay en los árboles de olivos, no hay aceitunas. Las ovejas en los rediles ya no están. Las vacas en los corrales no están. Pero la actitud de este hombre, de este profeta, nos debe llenar de esperanza. Y esta actitud es la que tú y yo debemos tomar. Habacuc no se lamentó. Habacuc no lloró. Habacuc no fue a reclamarle a Dios. Habacuc no hizo una protesta fuerte contra Dios, sino Habacuc tuvo el espíritu correcto en medio de una situación bastante difícil. ¿Y cuál es el espíritu correcto? ¿Cuál es ese espíritu correcto? Habacuc dice: yo me alegro en ti, Señor. Me regocijo en ti, Dios de mi salvación. Y en esta expresión está contenido el mensaje de esperanza del profeta Habacuc cuando dice: Dios de mi salvación. Porque Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, porque Dios está al pendiente de su pueblo, porque Dios cuida de nosotros y porque Dios quiere que incursionemos y que vivamos en el mundo de la fe y no de la vista. Así que si vemos que no hay nada, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Y ahora en este tiempo hemos sido testigos del cuidado, del amor, de la protección de Dios sobre sus hijos. Y yo te invito que ahí donde estás siguiendo esta transmisión, si ese ha sido tu caso, levantes las manos al cielo y le digas: gracias, Dios, porque nos has sostenido, porque nos has bendecido. Y aún, déjame predicarte aún más este mensaje y decirte: en estos tiempos difíciles por los que hemos estado atravesando como humanidad, 6 meses ya, producto de esta pandemia, y en otros países un poco más, pero nosotros aquí en nuestro país, algunos de nuestros hermanos en la fe, hijos de Dios, en lugar de estar atravesando dificultades, Dios les ha abierto puertas y Dios ha derramado bendiciones sobre sus vidas de una manera milagrosa que uno no puede explicar cómo Dios lo hace. Este es el Dios que te predico, el Dios de los milagros. Dios tiene cuidado de nosotros. Mi familia y yo somos testigos en estos días como Dios nos ha sostenido y nos ha sustentado. Porque Dios es misericordioso. Porque la oración de Habacuc es la que nosotros también deberíamos retomar. Y deberíamos decirle al Señor: Señor, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. En este momento de profunda necesidad, Dios,
Ayúdanos otra vez. Y en tu enojo, recuerda tu misericordia. Déjenme orar por ustedes, familias, y declarar la bendición y la palabra de Dios sobre cada uno de ustedes y aquellos que estén atravesando situaciones difíciles. Y yo te digo, el mensaje es claro: viviendo por fe y no por vista. Dios y Padre, quiero en este momento orar por tu pueblo, por las familias. Quiero proclamar y declarar el poder de tu palabra sobre cada uno de tus hijos. Hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, tercera edad, todos los que formamos parte de la gran familia espiritual. Quiero declarar bendición sobre ustedes. Quiero orar por las familias en el nombre de Cristo Jesús y dar gracias a Dios por cada familia. Y puedo atestiguar que dentro de todas las familias que formamos la familia espiritual Iglesia del Señor, no tenemos miembros o familias irresponsables que no trabajen, sino tenemos familias trabajadoras, familias responsables. Y también ahí Dios se manifiesta y honra a quienes responsablemente actuamos a lo que Dios nos ha dejado que cumplamos en nuestros roles. Familias, en el nombre de Cristo Jesús, proclamo bendición sobre sus vidas. Y quiero declarar esta palabra que es palabra de Dios. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Quiero declarar esta otra palabra: Señor, sácianos cada mañana con tu amor inagotable, para que cantemos de alegría hasta el final de nuestras vidas, viviendo por fe y no por vista. Iglesia, familias, en el nombre de Cristo Jesús, proclamamos y activamos esta palabra poderosa de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Que el Señor, en su misericordia, se revele a cada uno de nosotros. Y yo te digo, iglesia, viviendo por fe, no por vista. Que la bendición de Dios repose sobre cada uno de ustedes. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia. Que el Señor sonríe sobre ti. Que el Señor sonríe sobre ustedes, familias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you.